Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Oh, escuchen bien, amigos míos. Bajo este manto de estrellas tan viejo como las propias montañas y con el crepitar de esta humilde fogata como única compañía, el alma del oeste les trae hoy un relato que no es de oro ni de plomo, sino de la más pura y recia esencia del corazón humano. Una historia que me susurraron los vientos del desierto y que vi reflejada en los ojos cansados de los viejos. Una leyenda tejida con los hilos de la desesperación, el coraje y un amor tan improbable como el agua en la roca. Es una de esas narraciones que nos recuerdan que, en la vastedad indómita, la luz puede nacer incluso de la más profunda oscuridad. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más. Relatos de esta tierra que tanto nos ha dado. El año era 1885 y el viejo oeste, lejos de ser el Edén dorado que algunos soñaban, se mostraba a menudo como un lienzo de ocre y polvo, donde la vida se aferraba con uñas y dientes a cada brizna de esperanza. Era un tiempo de verdades crudas y silencios que pesaban más que el plomo. En este escenario implacable, bajo un sol que no perdonaba y cielos que rara vez lloraban, vivía Isabel Navarro. Su rancho, Las Soledades, era un nombre que, para ella, había dejado de ser una simple designación para convertirse en el eco de su propia existencia. Las Soledades no era un rancho cualquiera. Había sido el sueño, la obsesión y, finalmente, la tumba de su difunto esposo, un hombre bueno pero ingenuo que había creído poder domar la tierra con promesas y trabajo duro, sin comprender que el desierto exigía más que sudor, exigía sangre, paciencia y a veces un corazón de piedra. Ahora, esa herencia árida y obstinada era la única posesión de Isabel, una extensión de tierra reseca y esquiva que, en lugar de sustento, traía consigo una carga de deudas que se alzaban como montañas infranqueables. Cada amanecer en Las Soledades era una batalla contra el olvido, contra la sed, contra la tierra misma que parecía querer devorarlo todo. La casa, de adobe blanqueado por el tiempo, se alzaba solitaria en el vasto paisaje, un faro de fragilidad frente a la inmensidad hostil. Sus muros, una vez testigos de risas y esperanzas, ahora absorbían su silencio y el lamento mudo de su dueña. Isabel no era una mujer de ademanes grandilocuentes ni de lamentos públicos. Llevaba su dolor y su desesperación cosidos a la piel, ocultos bajo la rigidez de su postura y la mirada incansable de sus ojos, de un color castaño profundo que, antaño, habían brillado con la vivacidad de la juventud, pero que ahora reflejaban la sequedad del paisaje. A sus 28 años, la vida le había arrebatado ya demasiado. Primero, la esperanza de una familia grande y ruidosa, luego su esposo, y ahora amenazaba con quitarle lo único que le quedaba, su dignidad, encarnada en esa tierra que, a pesar de todo, amaba con la fiereza de quien defiende su último aliento. La comunidad, pequeña y encerrada en sus propios prejuicios, ofrecía a Isabel más condena que consuelo. La tildaban de estéril,
un veredicto cruel que se susurraba por las esquinas de la cantina y en las reuniones de la iglesia. Una mujer sin hijos en el oeste era una rama sin fruto, una promesa rota, una anomalía. Y si a eso se le sumaba su viudez y su fragilidad aparente, el juicio se volvía aún más severo. Era débil, decían, incapaz de manejar un rancho, destinada a perderlo todo. Esos juicios se clavaban en su alma como espinas, pero no la doblaban. Al contrario, cada palabra de desprecio avivaba en ella una llama de terquedad, un deseo feroz de demostrarles que estaban equivocados. Pero la amenaza más palpable no venía de los susurros del pueblo, sino de la codicia descarada de sus cuñados, los hermanos Salazar. Miguel y Ramón, dos hombres de modales toscos y almas mezquinas, veían en la vulnerabilidad de Isabel la oportunidad perfecta para expandir sus propios dominios. Sus ranchos vecinos eran prósperos, pero su ambición no conocía límites. Las visitas de los Salazar eran siempre un tormento. Miguel, el mayor, con su mirada de buitre y su sonrisa untuosa, solía presentarse en las soledades con papeles llenos de cifras incomprensibles, hablando de intereses y plazos de pago. Ramón, el menor, más brutal y directo, prefería las amenazas veladas, los comentarios sobre una mujer sola en una tierra peligrosa. «Esta tierra es demasiada carga para una mujer, Isabel», decía Miguel con falsa compasión, mientras sus ojos evaluaban cada detalle del rancho, como si ya fuera suyo. «Deberías vender, aceptar lo inevitable. Nosotros podríamos ofrecerte un buen precio, por lástima». Isabel escuchaba, las manos apretadas, el corazón latiendo con furia contenida. Sabía que no había lástima en sus ofertas, solo el zarpazo de un depredador esperando el momento de la debilidad final. La tierra, aunque árida, era un punto estratégico, con un viejo pozo que, si se trabajaba bien, podría ser vital. Y más allá de su valor material, era el último vestigio de su esposo, la promesa que él le había hecho de un futuro. Era su hogar. Una noche, mientras el viento aullaba a través de las grietas de su cabaña, llevando consigo el polvo y la soledad del desierto, Isabel se encontró a sí misma al borde del abismo. Las deudas se acumulaban, los Salazar apretaban, la moral del poco personal que le quedaba flaqueaba. La desesperación la acorralaba. Se sentó junto a la chimenea apagada, el frío de la noche penetrando en sus huesos, y miró una vieja fotografía de su esposo. Él la miraba con una sonrisa confiada, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ella. «No puedo perder esto, Ricardo», susurró al aire gélido, su voz apenas un hilo. «No, puedo». Fue entonces, en la quietud opresiva de la noche, que una idea audaz y salvaje comenzó a germinar en su mente. Una idea nacida de la necesidad más primitiva, de la desesperación más acuciante. La ley de la tierra, la ley no escrita que todos comprendían, dictaba que un rancho sin heredero era un rancho vulnerable. Un hijo, un heredero. Esa era la única moneda que la sociedad de entonces reconocería como legítima para asegurar su propiedad, para silenciar a los Salazar, para acallar los susurros. La sola idea le revuelve las entrañas, una mezcla de repulsión y de la más desesperada esperanza. ¿Cómo? ¿Con quién? Su mente, hasta entonces sumida en la tristeza y la lucha diaria, comenzó a buscar soluciones por los caminos más impensados, por los senderos que la sociedad consideraría prohibidos. En las sombras de su memoria y en los relatos susurrados en el pueblo, aparecía una figura, un fantasma casi, Quilla, el apache solitario. Su nombre resonaba en el desierto con una mezcla de respeto, temor y leyenda. Se decía que era el último de su estirpe, un guerrero cuyo pueblo había sido diezmado, sus tierras ancestrales arrebatadas, su espíritu quebrado por la pérdida pero no doblegado. Vivía al margen,
un lobo solitario que deambulaba por las mesetas rocosas, un recuerdo viviente de un mundo que se desvanecía. La gente lo evitaba, lo temía, lo consideraba un salvaje. Pero para Isabel, en su desesperación, Quilla no era un salvaje, era una posibilidad, una última, arriesgada carta, una alianza impensable, una solución que desafiaba toda convención. La imagen de Quilla, tal como la había vislumbrado una vez de lejos, se grabó en su mente. Un hombre alto, de silueta fuerte y mirada intensa, que parecía llevar sobre sus hombros el peso de siglos de historia y dolor. Su piel curtida por el sol, sus ojos oscuros y profundos, su silencio. Era un hombre que conocía la desolación, al igual que ella. Y tal vez, solo tal vez, en esa desolación compartida, podría nacer un entendimiento, un pacto. La idea la mantuvo despierta el resto de la noche. Era una propuesta que le quemaba la lengua y el alma, una afrenta a todo lo que le habían enseñado, pero la única salida que veía. El honor de su esposo, su propia dignidad, la tierra, todo pendía de un hilo tan delgado como la seda, y ese hilo la llevaba hacia el camino menos transitado, hacia el hombre más improbable. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de un rosa anaranjado y dorado, y con él la certeza fría de que su destino y el de las soledades pasaba por una decisión que nadie en su sano juicio habría contemplado. La soledad de Isabel en ese rancho remoto no era solo la ausencia de compañía, sino la ausencia de opciones. Y en esa ausencia florecía la chispa de una determinación que la llevaría a desafiarlo todo. La decisión, una vez forjada en el crisol de la desesperación, se convirtió en una carga palpable, un peso que oprimía el pecho de Isabel con cada respiración. La audacia de su plan era tan abrumadora que a veces dudaba de su propia cordura. Ofrecer sus tierras a cambio de un hijo a un hombre al que apenas conocía, a un apache, un extraño, un paria a los ojos de su propia gente. La idea era un sacrilegio, un suicidio social. Pero las deudas no esperaban, y los Salazar, con su aliento pestilente y sus ojos rapaces, se acercaban cada vez más. El sol de la mañana ya había ascendido, tiñendo el desierto de un tono dorado implacable, cuando Isabel, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, ensilló a su yegua Estrella. El viejo vaquero, Pedro, la miró con preocupación. «¿A dónde va, patrona? El sol quema y el desierto no perdona». Isabel le ofreció una sonrisa forzada. «Asuntos del rancho, Pedro. Volveré antes del anochecer». Era una mentira piadosa, pero necesaria. Nadie debía saber de su misión. Montó con una mezcla de determinación y terror. El camino hacia la guarida de Quilla, o lo que se creía que era su guarida, era una senda invisible para ojos inexpertos, un laberinto de cañones rocosos y arbustos espinosos. La leyenda decía que Quilla vivía en una cueva remota, en lo profundo de las montañas, un lugar que su tribu había considerado sagrado antes de que los colonos blancos los expulsaran. Isabel había escuchado los rumores, las historias que hablaban de su habilidad para desaparecer sin dejar rastro, de su mirada que podía ver el alma de un hombre. Cada paso de Estrella la acercaba más a lo desconocido, a un destino incierto. El viento silbaba a través de los cañones, llevando consigo el olor a tierra seca y a peligro. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el crujido de las rocas bajo los cascos de su caballo y el latido desbocado de su propio corazón. Finalmente, tras horas de viaje bajo un sol abrasador que le quemaba la piel y le secaba la garganta, Isabel llegó a un estrecho cañón sin salida aparente, flanqueado por muros de roca rojiza que se alzaban imponentes hacia el cielo. Había una
pequeña abertura, casi imperceptible, camuflada entre la vegetación. Desmontó. Sus piernas temblaban y ató a Estrella a un arbusto seco. El miedo helado le invadió las entrañas, pero la visión de los rostros de los Salazar, la imagen de su rancho perdido, la empujó hacia adelante. Entró en la cueva, sus ojos tardando en acostumbrarse a la penumbra. El aire era más fresco allí, con un leve olor a humo de madera y a tierra húmeda. Al fondo, junto a una pequeña hoguera que apenas brillaba, se recortaba una silueta. Quilla estaba sentado con las piernas cruzadas, inmóvil como una estatua de bronce, observándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Sus ojos, oscuros como obsidiana, no mostraban sorpresa, solo una profunda quietud. Su cabello, largo y negro, caía sobre sus hombros, enmarcaba un rostro marcado por la dureza de la vida y la melancolía de un pasado perdido. Llevaba una piel de venado que se ajustaba a su torso musculoso, dejando al descubierto cicatrices antiguas que contaban historias mudas de batallas y pérdidas. Isabel se paró a una distancia respetuosa, sintiendo el peso de su mirada. No sabía qué decir, cómo empezar. Las palabras que había ensayado en el camino se habían evaporado, dejando solo una sequedad en su boca. Finalmente, la voz le salió, un hilo apenas audible. «Quilla», dijo, y su nombre sonó extraño en la quietud de la cueva. «Mi nombre es Isabel Navarro». Quilla no respondió, solo la observó, sus ojos escrutándola, penetrando en su alma. Era un silencio que exigía paciencia, una prueba. Isabel se irguió, tratando de proyectar una fuerza que no sentía. «Vengo a hacerte una propuesta», continuó, su voz cobrando más firmeza. «Una propuesta inusual». El apache finalmente habló. Su voz era grave, contenida, como el murmullo del viento en las montañas. «Los hombres blancos no vienen a mi guarida para conversar. Vienen con rifles o con promesas vacías». «No traigo ni lo uno ni lo otro», replicó Isabel, sintiendo una punzada de exasperación. «Traigo una necesidad y una oferta». Explicó su situación, las deudas, los Salazar, la inminente pérdida de las soledades. Habló del estigma de ser estéril, de la necesidad de un heredero para conservar la tierra. Su voz, al principio vacilante, adquirió la fuerza de la convicción. No ocultó nada, ni su vergüenza, ni su desesperación. «Necesito un hijo», dijo francamente, el rubor subiendo a sus mejillas. «Y a cambio, te ofrezco mis tierras». Quilla escuchó, su expresión inmutable. Isabel no podía leer nada en sus ojos, pero sentía que él absorbía cada palabra, cada matiz de su desesperación. Cuando ella terminó, un largo silencio llenó la cueva, solo interrumpido por el crepitar de la hoguera. El aire se volvió denso, cargado de la tensión de la espera. «¿Mis tierras?», preguntó Quilla, su voz apenas un susurro, pero con una resonancia que hizo vibrar el aire. «Mis tierras me fueron arrebatadas por los tuyos. ¿Qué valor tiene la tierra de un hombre blanco para un apache desposeído? El valor de un hogar», respondió Isabel con una nueva audacia. «El valor de echar raíces, el valor de la paz. Sé que tu pueblo ha sufrido, sé que has perdido a tu familia. Yo también he perdido. Esta no es una oferta de piedad, Quilla. Es un pacto entre dos almas rotas que buscan un nuevo comienzo, un lugar donde construir algo, juntos». La idea de que Quilla también buscara echar raíces, que su soledad fuera tan profunda como la de ella, le dio un atisbo de esperanza. Los ojos de Quilla se posaron en ella con una intensidad renovada, como si la viera por primera vez. Isabel se preguntó qué vería en ella, una mujer desesperada, una intrusa o algo más. Finalmente, Quilla se levantó, su movimiento fluido y silencioso. Caminó hacia la entrada de la cueva, mirando el vasto desierto que se extendía ante ellos. «La tierra no es mía, Isabel Navarro», dijo, su voz ahora más fuerte, «pero puedo hacerla nuestra».
Pero este no es un acuerdo simple. Si acepto, no será solo por un hijo y por la tierra. Será por un respeto mutuo y por la promesa de que esta alianza será para siempre. No un contrato temporal, sino un lazo que ni la comunidad ni los hombres ambiciosos podrán romper. Seremos marido y mujer ante los ojos de los hombres y de los espíritus. Y si el hijo llega, será nuestro, no solo tuyo. Sus palabras, aunque duras, llevaban consigo una dignidad inquebrantable. Quilla no quería ser un mero proveedor de un heredero. Quería ser parte de una familia, reconstruir algo de lo que le había sido arrebatado. Su dolor, su desolación, se reflejaban en sus ojos, pero también una chispa de esperanza, el deseo de un nuevo propósito. Isabel sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una extraña aceptación. Este hombre, al que su sociedad despreciaba, ofrecía una integridad que muchos de los suyos no poseían. «Lo acepto», dijo Isabel, su voz firme, aunque su corazón latía con locura. «Seremos marido y mujer, para siempre». Así, en la penumbra de 1900, una cueva apache, bajo el cielo implacable del viejo oeste, se selló un pacto impensable. No hubo anillos ni votos ceremoniales, solo la mirada de dos personas que habían conocido la devastación y que, en un acto de desesperación y coraje mutuo, decidieron unir sus destinos. Quilla regresó a la hoguera y tomó un puñado de tierra rojiza, la misma tierra de su propia estirpe que le había sido negada. Se la ofreció a Isabel en la palma de su mano. «La tierra nos une», dijo, «y nos juzgará». Isabel tomó un puñado de la misma tierra, la mezcló con la de él en sus propias manos y la dejó caer lentamente. Era un ritual simple, ancestral, pero en ese momento, para ellos, era más sagrado que cualquier ceremonia nupcial. Regresaron a las soledades al anochecer, no como dos extraños, sino como un hombre y una mujer que habían sellado un compromiso. La noticia de su unión, aunque aún no se había difundido, ya flotaba en el aire, una presencia silenciosa pero inminente. La mirada de Quilla, antes distante, ahora se posaba en Isabel con una curiosidad más suave, una promesa velada de protección. Para Isabel, la frialdad inicial del acuerdo comenzaba a resquebrajarse, revelando la silueta de una alianza que desafiaría las fronteras culturales y las normas sociales, una alianza nacida de la necesidad, pero destinada a crecer más allá de ella. Se miraban con una mezcla de cautela, incertidumbre y una incipiente, aunque temible, esperanza. Este encuentro, esta audaz propuesta, había roto la rutina de la desesperación y había encendido una chispa en la oscuridad. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomará el corazón de Quilla, qué sendero seguirá la voluntad de Isabel. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de esas verdades ocultas que el desierto guarda con celo. La llegada de Quilla a las soledades no tardó en extenderse como un incendio por la pequeña comunidad de Harmony Creek. Al principio fueron susurros, miradas furtivas al rancho remoto. Luego, los murmullos se convirtieron en exclamaciones de indignación, en condenas veladas y abiertas. Una mujer blanca y un apache. Unión impía, decían, un sacrilegio. Isabel, la viuda estéril, ahora era la india, la traidora a su raza. Los ojos de la gente la atravesaban como dagas, pero Quilla, impasible, parecía no inmutarse. Su presencia en el rancho era una declaración silenciosa, un desafío a todas las normas.
La vida diaria en las soledades se transformó en una extraña danza de dos mundos. Quilla, el guerrero apache, ahora era el marido de Isabel. No había caricias ni palabras de amor al principio, solo un respeto sobrio y una coexistencia pragmática. Quilla era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban volúmenes. Con una eficiencia silenciosa, se hizo cargo de las tareas más duras del rancho. Reparó las cercas derruidas, limpió el pozo y con una sabiduría ancestral que Isabel no comprendía del todo, comenzó a encontrar agua en lugares donde solo ella había visto tierra seca. Sus manos, fuertes y curtidas, manejaban las herramientas con una destreza que contrastaba con la torpeza de los peones blancos que habían trabajado allí. Isabel lo observaba, a veces desde la ventana de la cocina, otras veces desde la distancia mientras él trabajaba bajo el sol. Veía la forma en que sus músculos se tensaban bajo la piel morena, la concentración en su rostro, la conexión casi palpable que tenía con la tierra. Poco a poco, la desconfianza inicial de Isabel fue cediendo el paso a una fascinación, a un respeto profundo. Quilla no era el salvaje que la gente pintaba. Era un hombre de honor, de una quietud profunda, con un dolor tan arraigado como las montañas. Una tarde lo encontró sentado junto al río seco, tallando una pequeña figura de madera. Sus dedos, que tan hábilmente manejaban un rifle, ahora creaban belleza con delicadeza. Al verla, Quilla le ofreció la figura, un pequeño halcón, intrincadamente detallado. «Para tu hogar», dijo, su voz suave como el viento. Isabel la tomó sintiendo la calidez de la madera y la extraña ternura del gesto. Era un regalo el primero, y en él ella vio más que un objeto, vio un alma. La convivencia los obligó a bajar sus defensas. Compartían las comidas en Vindonesia. Silencio. El crujido de la leña en la chimenea como única melodía. Las miradas, al principio esquivas, comenzaron a detenerse un poco más, a buscarse. Isabel aprendió a leer los sutiles cambios en la expresión de Quilla, el leve asentimiento de su cabeza, el brillo en sus ojos que indicaba aprobación o preocupación. Él, a su vez, comenzó a reconocer la fuerza oculta de Isabel, su persistencia, su amor por la tierra que él también había aprendido a amar. El rancho, bajo la tutela de Quilla, comenzó a mostrar signos de vida. El ganado, antes famélico, recuperaba peso. Los campos, aunque aún secos, se preparaban para la promesa de una futura siembra. La esperanza, un sentimiento que Isabel creía haber perdido para siempre, comenzó a brotar en su corazón, tibia y frágil como las primeras flores del desierto. Pero la paz era efímera en el viejo oeste y la sombra de los Salazar se cernía sobre ellos. Miguel y Ramón no podían soportar ver a las Soledades prosperar, y mucho menos bajo la dirección de un indio. Sus visitas se volvieron más frecuentes y amenazantes. Una tarde, mientras Quilla estaba en el campo, los hermanos Salazar llegaron a la casa. Ramón, ebrio y beligerante, comenzó a destrozar el porche. «Sigue haciendo trucos de salvaje apache», gritó. «Esta tierra es nuestra y tú, Isabel, eres una puta india». Isabel se enfrentó a ellos con un rifle en la mano, sus ojos brillando con una furia fría. «Fuera de mi tierra, fuera de mi casa». Pero Ramón, riendo, avanzó hacia ella, sus ojos llenos de malicia. Justo cuando su mano se extendía para agarrarla, Quilla apareció, silencioso como una sombra. Su presencia llenó el espacio, una fuerza elemental. Sin mediar palabra, Quilla se interpuso entre Isabel y Ramón. La tensión era palpable, el aire crepitaba con la amenaza de violencia. Ramón, por un momento, se quedó paralizado ante la mirada gélida del apache. Miguel, más astuto, intentó apaciguar la situación. «Tranquilo, indio, solo veníamos a hablar con nuestra cuñada». Pero Quilla no se movió.
Su mano se posó en la vaina de su cuchillo, un gesto lento y deliberado que hablaba más fuerte que cualquier amenaza. Esta es mi casa, esta es mi mujer. Vuelvan por donde vinieron, o aprenderán lo que significa desafiar al desierto. Sus palabras, pronunciadas en un español casi perfecto, sorprendieron a los Salazar. Habían subestimado al hombre silencioso. Con un gruñido, Ramón retrocedió, y Miguel, entendiendo la advertencia, se llevó a su hermano, no sin antes lanzar una mirada cargada de odio a Isabel. «Esto no termina aquí, perra». Esa noche, mientras las estrellas brillaban con una intensidad deslumbrante, Isabel y Quilla se sentaron juntos en el porche, el silencio compartido más reconfortante que las palabras. Isabel miró a Quilla, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias», susurró. Él simplemente asintió, pero por primera vez sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada, y en ese cruce de miradas, algo cambió. La barrera entre ellos, construida con la necesidad y la desesperación, comenzó a desmoronarse. Unas semanas después, Isabel confirmó sus sospechas. Estaba embarazada. La noticia debería haberla llenado de alivio, de la certeza de haber asegurado su rancho, y lo hizo. Pero también la llenó de una emoción más compleja, una alegría mezclada con un temor desconocido. El hijo que venía no era solo el heredero de las Soledades, era el fruto de su unión con Quilla, una parte de ambos. Y con la noticia del embarazo, la atracción que había estado creciendo entre ellos, sutil y silenciosa, se volvió innegable, tangible. Los roces accidentales de sus manos, las miradas prolongadas, el calor de sus cuerpos en la cama que compartían por obligación, ahora se cargaban de un significado diferente. Ya no era solo un pacto, era un vínculo, una conexión que iba más allá de la supervivencia. El dilema de Isabel se agudizaba. ¿Podría permitirse amar a este hombre, un apache, en una sociedad que los despreciaba? ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que había nacido de la necesidad, pero que ahora se sentía tan real como el latido de su propio corazón? Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, esas que nos recuerdan la complejidad del alma humana. Los Salazar, al enterarse del embarazo de Isabel, redoblaron sus ataques. Lo veían como una afrenta, una burla a sus planes. Dejaron ganado muerto en las cercas, envenenaron un pequeño arroyo que Quilla había limpiado, y una noche prendieron fuego a un almacén de heno. El ataque fue directo, brutal. Quilla y Isabel, junto con Pedro y su esposa, lucharon contra el fuego, sus rostros tiznados por el humo, sus cuerpos agotados. En medio del caos, Isabel vio la determinación implacable en los ojos de Quilla, la forma en que la protegía, no solo a ella, sino a todo lo que había en las Soledades. Él no estaba luchando por un trozo de tierra, estaba luchando por un futuro, por la familia que apenas comenzaba a formarse. La comunidad, lejos de solidarizarse, se dividió. Algunos, los más temerosos, se alejaron aún más. Otros, los más crueles, aplaudían en secreto las acciones de los Salazar, viendo en ellas la justicia contra la unión antinatural. Isabel se dio cuenta de que estaban solos, completamente solos, contra un mundo que no los quería juntos. La noche del ataque al almacén, mientras el fuego aún humeaba, Quilla se acercó a Isabel. Sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que la hizo temblar. «No te dejaré», dijo, «ni a ti, ni a nuestro hijo, ni a esta tierra. Esta es nuestra casa ahora». Sus palabras eran una promesa, un juramento. Isabel, con lágrimas en los ojos, se acercó a él y lo abrazó, sintiendo la solidez de su cuerpo, la fuerza de su espíritu. En ese abrazo, en medio de la desolación
y el peligro, el amor verdadero y profundo, encontró un hogar. Ella se había debatido entre la aprobación social y la posibilidad de un amor inesperado, pero en ese momento la elección era clara. La aprobación social no valía nada frente a la verdad de su corazón y la fuerza de la familia que estaban forjando. El enfrentamiento final era inevitable. Los Salazar no se detendrían. Quilla lo sabía. Isabel lo sabía. La tensión en las soledades era un cuchillo afilado, listo para cortar el hilo de la paz. El desierto, antes un mero telón de fondo, se había convertido en un campo de batalla por su rancho y su futuro. Y en el corazón de esa batalla, Isabel y Quilla, una viuda blanca y un guerrero apache, se preparaban para defender lo único que les quedaba, su inesperada familia y la redención que habían encontrado en el lugar más improbable. La elección de Isabel ya no era solo por un heredero, sino por un hombre, por una vida. El sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí y ámbar, pero la belleza del amanecer contrastaba brutalmente con la tensa quietud que envolvía las soledades. La noche anterior, una advertencia había llegado. Una cabeza de coyote decapitada, clavada en un poste de la cerca, con un mensaje garabateado groseramente en un trozo de piel: última oportunidad, vende y vete, o esta tierra te tragará. Era la declaración de guerra final de los Salazar. Isabel y Quilla habían pasado la noche en vela, preparando la defensa. Pedro, el viejo, vaquero, y su esposa, María, se habían negado a abandonar el rancho. «Esta es nuestra casa también, patrona», había dicho Pedro con la lealtad grabada en su rostro curtido. Quilla, con su sabiduría ancestral, había establecido trampas simples pero efectivas alrededor de la casa y había posicionado a cada uno en puntos estratégicos. Isabel, con un revólver en la mano que le resultaba extrañamente pesado, sentía el pulso de la adrenalina corriendo por sus venas. El miedo estaba allí, frío y punzante, pero estaba opacado por una determinación feroz. Ya no era la viuda débil, era una mujer, una madre en ciernes, una leona que defendía su hogar y a su familia. El ataque llegó al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, el peor momento para la visibilidad. Los Salazar y un puñado de matones a sueldo cargaron contra el rancho, disparando sus rifles al aire para infundir terror. El sonido de los disparos rompió el silencio del desierto, un estruendo brutal que anunciaba el infierno. Quilla, desde su posición oculta, no tardó en responder. Sus disparos eran precisos y calculados. Los hombres de los Salazar, sorprendidos por la resistencia, tropezaron con las trampas invisibles que Quilla había preparado, algunos gritando de dolor, otros cayendo al suelo. Ramón Salazar, impaciente y enfurecido, irrumpió con su caballo, ciego de rabia, directo hacia la casa. Isabel, con el corazón latiéndole desbocado, levantó su revólver. No era una tiradora experta, pero la necesidad la guiaba. Apuntó con pulso firme y disparó. La bala silbó cerca de la cabeza de Ramón, asustando a su caballo y haciéndolo retroceder bruscamente. Ramón, furioso, se volvió hacia ella, sus ojos inyectados en sangre. ¡Maldita perra! Miguel, más cauto, se dio cuenta de que la defensa era más fuerte de lo que esperaban. Ordenó a sus hombres que flanquearan la casa, buscando una entrada por la retaguardia. Pero Quilla había previsto ese movimiento. Con la astucia de un lobo, cambió de posición, interceptando a los matones con una ráfaga de disparos que los obligó a dispersarse. La lucha se extendía. El polvo se levantaba en nubes, mezclándose con el olor a pólvora y sudor. Isabel, viendo cómo Quilla se exponía para protegerla, sintió un nudo en la garganta. Su amor por él, antes un brote frágil, ahora era un roble inquebrantable. Ella también debía luchar. Recargó su revólver, sus dedos temblaban,
pero su voluntad era de acero. Desde una ventana cubrió a Quilla, disparando a un matón que intentaba acercarse por detrás. El hombre cayó, y Quilla le lanzó una mirada rápida, un asentimiento casi imperceptible que era más elocuente que 1000 palabras. En ese instante, en medio de la batalla, se forjó una conexión inquebrantable, una confianza mutua que trascendía las palabras. Finalmente, Miguel Salazar, al ver a sus hombres diezmados y la inquebrantable defensa de Quilla e Isabel, comprendió que había subestimado a sus oponentes. Su codicia se había topado con una fuerza mucho mayor, la de 2 almas unidas por un propósito inquebrantable. Con un gruñido de frustración y derrota, ordenó la retirada. Los Salazar y sus pocos hombres restantes huyeron, dejando atrás el polvo de su derrota y algunos de sus aliados heridos. La batalla había terminado. La poética calma regresó al rancho, aunque el aire seguía cargado con el olor a pólvora y la tensión de lo vivido. Quilla se acercó a Isabel. Sus ojos oscuros la recorrieron, buscando cualquier señal de daño. «¿Estás bien?», dijo, más como una afirmación que una pregunta. Ella asintió, las lágrimas brotando de sus ojos, no de miedo, sino de alivio y una gratitud inmensa. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. En ese momento, no eran una viuda blanca y un guerrero apache. Eran simplemente Isabel y Quilla, 2 seres humanos que habían encontrado el amor y la redención en el crisol de la adversidad. Los días que siguieron fueron de curación. Los hombres heridos de los Salazar fueron tratados y luego entregados a las autoridades por Pedro. La comunidad, al ver la derrota humillante de los Salazar y la valentía inquebrantable de Isabel y Quilla, comenzó a cambiar su perspectiva. Los murmullos no cesaron por completo, pero se transformaron en una mezcla de miedo y un respeto renuente. Algunos rancheros vecinos, antes hostiles, se acercaron tímidamente, ofreciendo ayuda para reparar los daños del rancho. La victoria de Isabel y Quilla había sido una victoria contra la codicia, y eso, en el oeste, era algo que se respetaba. La amenaza de los Salazar se disipó. Miguel y Ramón, desprestigiados y con el peso de la ley sobre ellos por los incendios y asaltos, fueron obligados a abandonar la región. Las soledades, el rancho que había estado al borde del abismo, finalmente estaba seguro. Y luego llegó el día. Bajo un cielo estrellado, en la pequeña y rústica habitación de la cabaña, Isabel dio a luz a su hijo. Fue un parto largo y agotador, pero Quilla estuvo a su lado en 1903. Todo momento, sus manos fuertes sosteniendo las suyas, su voz grave susurrándole palabras de aliento en su lengua nativa, palabras que, aunque Isabel no entendía del todo, la llenaban de una paz extraña y poderosa. El llanto del bebé, fuerte y lleno de vida, llenó la casa, un sonido que era música para sus oídos. Quilla tomó al niño en sus brazos, sus ojos oscuros brillaban con una emoción que Isabel nunca había visto en él. Era un niño sano, de piel clara como Isabel, pero con el cabello oscuro, como el de Quilla. Lo llamaron Mateo, regalo de Dios. La vida en las soledades encontró su nuevo ritmo. Quilla no era solo el marido por conveniencia, era el padre, el protector, el pilar sobre el que Isabel construía su nuevo futuro. Su amor, que había nacido de una audaz propuesta de supervivencia, se había transformado en un lazo inquebrantable, una profunda conexión que desafiaba todas las expectativas. Isabel, la estéril y débil viuda, se había convertido en una matriarca fuerte, una mujer que había defendido su tierra, su amor y su familia contra todas las adversidades. Quilla, el guerrero solitario, había encontrado su hogar, no en las tierras ancestrales perdidas, sino en el corazón de una mujer y en los brazos de un hijo. La desolación
había dado paso a la redención, el vacío a la plenitud. El rancho floreció bajo su cuidado. Quilla continuó aplicando su sabiduría y la tierra, como si respondiera a su respeto, comenzó a dar frutos. Las Soledades ya no era un rancho de soledades, sino un hogar, un faro de esperanza en el corazón del desierto. Mateo crecía, un pequeño testimonio viviente de la unión de dos mundos, de dos almas que se negaron a ser quebradas. En las noches tranquilas, Isabel y Quilla se sentaban en el porche, observando a Mateo dormir en su cuna mientras las estrellas brillaban con su luz ancestral. El viento susurraba a través de los arbustos, llevando consigo no el lamento de la soledad, sino la historia de un amor que había desafiado todo. Sus manos se encontraban, un gesto simple pero lleno de significado, una promesa silenciosa de un futuro compartido. Habían encontrado una nueva forma de redención en una tierra que los había querido divididos, una redención forjada en el coraje y en la fuerza de un amor inesperado. Y Mateo, su pequeño, era el amanecer de una nueva era para las Soledades, un símbolo viviente de que, incluso en el corazón del desierto más implacable, la esperanza puede encontrar un hogar. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso cuando la oscuridad parece envolvernos por completo. Que nos muestren que la fortaleza del espíritu humano puede forjar nuevos caminos donde antes solo había desolación. Gracias, queridos amigos, por acompañarme hasta el final de este relato, por ser parte de esta comunidad que valora las leyendas que nos nutren el alma. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, de que estas voces de antaño sigan resonando bajo este cielo inmenso, que la paz los acompañe en sus propios senderos y que la esperanza nunca los abandone.